La selección natural, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar la teoría de selección natural según los planteamientos de Darwin y Wallace. Bueno, aclarar que Wallace es un australiano que apoyó la teoría de Darwin, por lo tanto ambos se apoyaron y esto hizo que se postulara la selección natural. Bueno, Darwin hizo un viaje como naturalista en el Beagle, en donde el capitán Fitzroy era su amigo, y en esto Darwin hizo una expedición prácticamente en todo el hemisferio sur, partiendo ¿cierto? De Europa, y esto hace que Darwin pueda tomar una gran cantidad de muestras. Este viaje dura aproximadamente 5 años, ¿ya? Salieron de Inglaterra hacia Sudamérica y continuaron y siguieron hasta el punto del noroeste y viajaron a Australia, a África y nuevamente regresaron a Inglaterra. Bueno, coleccionó fósiles, conoció personas nativas y colonos de Europa, ¿ya? Múltiples, el viaje fue cultural y a la vez científico. Como les decía antes, coleccionó miles de muestras y empezó a ser muy conocido por su método muy meticuloso. ¿Ya? Él mandaba las muestras, o sea, guardaba las muestras y las mandaba a Richard Owen, el cual fue su gran ayudante, el que organizó todas estas muestras y ayudó también a identificarlas. Ahora, importante decir que hay 4 aspectos importantes en lo que nosotros vamos a hablar. Uno, Darwin apoyaba el evolucionismo, aunque esta es una parodia. El evolucionismo dice que las especies no están fijas, cambian. Ya, eso es lo que plantea el evolucionismo. Él descarta completamente el fijismo y obviamente no desaprueba el creacionismo. Podríamos decir que las especies fueron creadas por Dios, pero estas han sufrido cambios en el tiempo, han sufrido cambios al vivir en el planeta. Ya, eso es lo que plantea Darwin para no oponerse a la iglesia. Quiero decir acá que Darwin tiene un quiebre emocional con Dios, puesto que muere su hija, y eso hace que él no crea en Dios. Bueno, otro planteamiento importante de la evolución es que para Darwin y para todos los evolucionistas, las especies tienen un origen en común. O sea, hay una especie que es ancestral y que dio origen a todas las especies. Este muy buen ejemplo que estoy mostrando muestra que acá hay un ancestro común de todos los mamíferos. Y luego hay un ancestro común de cada tipo de los mamíferos que aquí aparecen. Pero hay ancestros comunes, o sea, hay un ancestro común de todos y luego este se va diversificando. Entonces, a medida que se van surgiendo las diferencias de tamaño, los orígenes, donde vivían, cómo se adaptaron, pero hay un origen en común. Otra idea muy importante es que es gradual. El gradualismo quiere decir que hay cambios a lo largo del tiempo, pero son muy leves y es lento. Esto no pasó de un año a otro y eso es muy importante entenderlo. Estos fueron miles de años o millones de años para que se produzca un cambio. Acá tenemos el ejemplo de las mariposas. Hay unas que son nocturnas y otras que son de día. Esto se debe al cambio de coloración. Sus cambios fueron graduales, muy lentos, ¿ya? Y lo que hizo que una se adaptara mejor de noche y otra fuera de día, pero eran en un principio la misma especie. El gradualismo tiene como evidencia los fósiles y también las montañas, los terremotos, por ejemplo, que nosotros tenemos en Chile, hace que estos sean evidencias de que el cambio fue gradual. El hecho de que todavía existan terremotos, todavía existan erupciones volcánicas, nos dice que todavía hay cambios en la corteza terrestre, por lo tanto pueden provocar cambios en nuestras especies que existen hoy en día. Esto hace que los organismos se tengan que adaptar y hay una presión, ¿cierto?, para cambiar en el sentido de que tienen que adaptarse. Y sus adaptaciones son favorables y otras son desfavorables, desaparecen. Bueno, a través de la expedición científica, Darwin comienza a desarrollar su teoría y hay algo muy interesante, porque él observa los pinzones, a él le llama mucho la atención los picos de los pinzones en las Islas Galápagos, puesto que hay una enorme diversidad y prácticamente la cabeza y el ojo es el mismo, pero los picos comienzan a cambiar y eso se debe a su alimentación. Entonces hay un cambio en los pinzones debido a su alimentación y esto permite que ellos se adapten y sobrevivan. Si no hubiese existido ese cambio, no podrían existir estos pinzones. ¿Ya? Y a su vez,
esta diversidad de grupos de aves están en distintas islas y él ahí los clasificó y nos damos cuenta de la enorme diversidad genética que tienen los mismos pinzones viviendo en unas pocas islas. Entonces, aquí Darwin no sabía, no hablaba de genética porque no la sabía, pero sí sabía que había una variación, algo hacía internamente que estos organismos variaran. Los animales en Galápagos también apoyaron la teoría. Él observó iguanas, decía que eran animales feos, de un color amarillo y naranja por debajo, no tenían mucho, tenían así comportamientos medio estúpidos. Él así como que observaba esto, pero eran diversos, no eran iguales, ¿ya? No eran iguales estas iguanas. También observó las tortugas gigantes, le llamó mucho la atención y se dio cuenta de que no eran iguales, sino que habían 15 especies diferentes. Para eso Darwin se detenía y observaba. Muy buen observador Darwin, con una paciencia impresionante. Bueno, la selección natural nace acá cuando ya está en Galápagos y él se da cuenta de estas observaciones que tiene y decía que había algo que le daba ventaja. Las diferencias le daban ventaja a las especies. Entonces, las pequeñas diferencias le daban ventaja. Algo había ahí. Entonces, él usó los trabajos de Erasmus Darwin, de Lamarck, de Lyell, de Malthus y sus propias investigaciones para basarse en todos sus argumentos. Darwin era muy ordenado, muy estudioso a su vez. 4 puntos para apoyar la selección natural. Primero, las especies se reproducen más crías de lo que sobreviven al ser adultos, esto a causa de la presión de selección. ¿Qué significa esto? Que en la naturaleza hay depredación, hay condiciones ambientales que pueden matar las crías, por lo tanto, si un conejo tiene 10 crías, puede que solamente 2 lleguen adultos, o que el resto sea depredado o muera de frío. Entonces, hay una presión de selección. No pueden, si un conejo tiene 10, no pueden seguir sobreviviendo 10 porque todos los demás van a tener 10, 10, 10, 10, 10 y se sobrepoblaría de conejos. Por lo tanto, tiene que haber otra especie que también regule y ahí está su depredador natural. ¿Ya? Por eso los depredadores son poquitos y las presas son más. ¿Ya? Pero las presas no pueden ir en aumento si no se convierten en plaga. Debe existir variabilidad de un rasgo. O sea, el rasgo, como tal cual los picos de los pinzones, es variable. O sea, varía. No es idéntico en todos. Varía. Y eso da una adaptación al ambiente. La variación, por lo tanto, va a permitir esta supervivencia y esta variación debe ser hereditaria. No como lo planteaba Lamarck, que si estiro el cuello, yo estiro el cuello, lo voy a heredar. No, tiene que haber una variación interna y eso se tiene que traspasar a las generaciones futuras. Por lo tanto, muy importante acá, Darwin no sabía de genética, pero sí lo plantea. ¿Qué hace a continuación? A continuación aparece la teoría sintética de la evolución, la cual manifiesta que las mutaciones o cambios en el ADN, ojo, mutación no es malo, las mutaciones o cambios en el ADN hacen que determinados rasgos favorezcan y se perpetúen en el tiempo y el resto varía. Por lo tanto, al heredarse esta mutación va a permitir que este rasgo que va a permitir adaptación al ambiente haga que esta especie sea más adaptable y sea más fuerte, la ley del más fuerte. Darwin plantea la ley del más fuerte, pero en el fondo es esto, que si el rasgo es favorable, se va a perdurar en el tiempo. Si el rasgo no es favorable, va a hacer que se elimine. Voy a dar un ejemplo un poco dramático, pero lo voy a dar igual. El albinismo. El albinismo es que el organismo sea blanco. Si el organismo es blanco, es una presa fácil. Por lo tanto, en la naturaleza, los organismos albinos son presas fáciles y desaparecen rápidamente. Hoy en día sabemos que el ser humano es piadoso y toma estos albinos y hace que los guarden, los mantengan y los reservan para que no sean depredados. Y son como especie en exhibición.